Qué bueno es el Dios del cielo. Santo eres, oh Dios amado. Gracias. Aleluya. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Dios es bueno, amado hermano. Saludamos en el amor de Cristo a cada hermano presente en la casa del Señor y a los que tengan el alcance de las redes cibernéticas. El Dios del cielo, que es grande y misericordioso, que entiende a todos los que estamos sobre la tierra y que está esperando que cada uno de los moradores de la tierra hagamos lo que Él ha ordenado que se haga. Hay órdenes que hay órdenes que se dan y se espera que voluntariamente se cumplan con ellas. Pero a veces se oye, no me puede obligar. A veces se oye, no me puede obligar. A veces hacemos promesas, compromisos, y algunos son más fáciles que cumplir que otros. Y a nosotros se nos olvidan las cosas, pero a Dios no se le olvida nada. Ayer alguien me llamó de un sitio bien lejos pidiendo la oración. Una persona que Dios hizo un milagro instantáneo con pruebas médicas. Dios desapareció un tumor canceroso que estaba reventando, comiéndose a esa persona. Y Dios hizo un milagro y prometió, Señor, de aquí en adelante, y después de cierto tiempo, esta persona tomó otro rumbo. Y en estos días, un intenso dolor en otra parte del cuerpo, atormentándole. Entonces llegó el llanto a toda la familia. Pero se recordaron de algo. Qué bueno. Se recordaron que hubo un cambio después de un clamor al cielo. Porque óigame, qué grande es la justicia de Dios. Y a pesar de lo falto, lo negligente y lo irresponsable que somos nosotros muchas veces, Él no cambia, sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque hoy vamos a tratar de hablar. Ese ajeo me llevó por un sitio, pero eso yo lo voy a dejar quietecito, porque yo sé que el predicador llegó en un resumen que hizo, terminó, pero tiene más. Pero óigame, hermano, esta persona, no me quedó otro remedio que recordarle: acuérdate de lo que tú le prometiste a Dios. Y la Escritura dice, Dios dice, si me vas a prometer algo, me lo cumple. Ese es Dios. Y a nosotros a veces se nos olvida cosas que le prometemos a Dios, y Dios, de alguna manera de las que Él tiene, nos recuerda lo que un día le prometimos. Y pido la oración por esta vida, pero después que les recordé eso, porque tenemos que tener cuidado cómo hablamos, y vamos a hablar de la oración, y hay que tener cuidado, porque vamos a ver el orador cuando va a orar, qué ora y cómo lo hace. Y después que le dije, recuérdate lo que tú le prometiste a Dios, no tuve que decir nada más, porque la persona sabía que estaba en incumplimiento.
Le dije, pero ¿sabe una cosa? Es tan misericordioso que el mismo que hizo el milagro una vez lo puede hacer 2 veces. Ese es el Dios del cielo. Ese es el Dios del cielo, amados hermanos. ¿Cuántas veces Dios bregó con el pueblo de Israel, a pesar de que hubieron hombres de Dios, fieles a Dios, y Dios los paró de la oración? ¿Qué haces orando? No ores por este. ¿Sabes lo que es eso? Que Dios le diga a uno así. Y uno tratando de practicar lo que conocemos por misericordia, no se lo merece, pero voy a orar. Y que Dios le diga, párate. O que Dios le diga, para de orar porque este no es el tiempo de orar. Y la Biblia nos dice que oremos en todo tiempo, en todo lugar, toda clase de oración. Pero Dios todavía puede decir, para, no es tiempo de orar. Pero me parece que en el lugar donde estamos viviendo, amados hermanos, hay muchas cosas que se han dejado de hacer. Han surgido muchos cambios de cómo expresar al Dios del cielo la gratitud. Y aunque se hayan dejado de hacer muchas cosas, lo que no podemos dejar de hacer es seguir hablando con Dios. Seguir orando, pero he entendido que aún la oración hay que cambiar el tipo de diálogo en muchas ocasiones. Y no desmayemos tampoco. Se supone que la oración es cuando tengamos el mejor tiempo, pasen las mejores situaciones, pero hay testimonio de mucha gente que conocemos, algunos de nosotros, y aún en la Biblia, que algunos después de haber estado orando se han levantado de ahí a cometer las locuras más grandes en contra de lo que Dios espera que se haga. Entonces, ¿qué pasó aquí? Estaba orando, pero ¿qué oración estaba haciendo el orador? Conocemos a alguien, todos nosotros los que estamos aquí, yo mirando, digo que sí, que estuvo noche y día orando y ayunando, y a los 40 días llegó. Porque hermano, si tú oras, es lo que hay que hacer, porque si tú oras no hay quien te toque y no te va a pasar nada. Es que tú estás falto de oración. Ten cuidado con lo que oímos. Porque aquel estaba orando y ayunando por 40 días, 40 noches. Y llegó allí el mismo que llega a donde nosotros estamos. El mismo. Pero el que estaba allí, no se le olvidó lo que el Dios del cielo, el Padre, había determinado en cuanto a lo que es cuando estamos faltos de algo, y aprovecha el enemigo el momento para empujar en tentación, usando eso, lo que sea. Pero el Señor tiene la respuesta en la palabra, y no hay que discutir con nadie, no hay que pelear con nadie. Aquel que oró 40 días y 40 noches simplemente le recordó lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel cuando estaban desesperados, peleando con Moisés, buscando para alimentar el vientre. Y ese fue el espadazo que Jesús le dio al enemigo, ¿verdad? Le citó Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivir el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en cuanto a la oración, no voy a seguir detalladamente el estudio que lleva la hermana, porque créame, esto es una fuente, la palabra es una fuente que produce tanto y tanto y tanto alimento, conocimiento y dirección, que no hay que
yo pensé, hay otras escrituras, pero yo viendo la condición que estamos viviendo en esta nación, lo primero, en la situación que estamos pasando en esta nación, y en esta misma semana, los líderes políticos de este estado donde usted vive y yo, están mirando que nosotros tenemos la culpa de lo que está pasando. ¿Usted no lo ha notado? ¿No lo ha oído? ¿No lo ha oído? Eso, la televisión no habla de eso. Ese tipo de noticias la televisión no habla. Pero la radio tiene muchos diferentes programas. Y hay un programa que habla todo lo que se habla en Albany. Albany Update se llama. Y están ahí con un sinnúmero de leyes, porque han determinado ellos que los cristianos hemos sido los agitadores de lo que está pasando en muchas áreas que le está afectando a ellos. Y están haciendo leyes. Los hermanos que están, los que tienen escuelas cristianas, los pusieron en una lista para aplicarle lo mismo que le van a aplicar a otros. Pero vamos aquí a la palabra del Señor. No sé hasta dónde pueda llegar, pero se menciona aquí y en todo lugar, y yo estuve en un estudio en estos días, que me invitaron, y allí surgió este texto. Y vamos a ver si podemos, como Dios nos dé, y a ver si de esta tarde en adelante, el que esté frustrado en su tiempo de oración puede mejorar su tiempo de oración. En el capítulo famoso 7 de Segunda de Crónica, el famoso capítulo 7, que fíjense, amados hermanos, lo que sucedió en el segundo templo, que había una inconformidad, y nos dijo el predicador de la división que había allí, le estaban echando la culpa a los que estaban en la tremenda fiesta del primer templo, porque los que estaban en el segundo templo dijeron: esta fiesta, ay bendito, qué templito esto no se parece en el primero. Y Dios usó al profeta y le dijo: aquí la fiesta va a ser más grande que la del primer templo. Aleluya. Eso es así. Y había, los que causaron eso eran los que más tiempo habían estado en el primer templo, fueron los que hicieron el comentario en el segundo templo. ¿Por qué traigo esto y lo comento? Hermano, me disculpan, yo respeto y les amo a todos, pero es que nosotros nos pasamos diciendo: pero hermano, si es que no pasa lo que pasaba antes en la iglesia, ya no se ve lo que se veía antes. La pregunta es, ¿será que hemos dejado de clamar al cielo como se clamaba antes? ¿Será que estamos pidiendo otras cosas que no tienen la importancia de aquellas cosas que se pedían en otro tiempo? Porque el sábado recordé tres partes de la Biblia donde la iglesia estaban orando y vieron tres resultados diferentes. Pero vamos aquí, vamos a ese capítulo 7, porque vamos a hablar de esa oración que contiene 5 elementos o 5 ingredientes o 5 componentes que son seguros para una oración victoriosa. Vamos a ver si podemos 5 cosas, 5 elementos que no deben, que deben estar en la oración. Yo mencioné aquí hace tiempo atrás, recuerdo, de una hermana.
Mire, hermano, si nos descuidamos, nos levantamos de la oración a decir mentiras. Yo he estado en muchos cultos de oración, en muchas campañas de oración, y yo he visto cosas yo he visto gente que se han levantado de la oración y no han vuelto al templo, jamás. Yo he estado en culto de oración donde alguien dice, de aquí en adelante no me van a ver más, me desaparezco. Diciendo del esposo, de ese hombre no quiero saber más, no lo aguanto más. De un culto de oración. Pero gracias a Dios que hay siempre quien oye. Por lo menos esa hermana después vino a ser de aquel hombre que ella se iba a desaparecer de él. Hermana, me parece que Dios está bregando con él y por eso el diablo la está agitando a usted con eso, para que usted rompa lo que Dios está haciendo. Él vino a ser pastor y ella pastora. Tiempito no muy lejano de ese culto de oración. Dios hizo un milagro grande, lo transformó de tal manera que lo buscaron de todos lugares. Así es que Dios obra, amado hermano. Y recuérdense que esto que está hablando aquí, este capítulo 7, es Dios tratando con Salomón y diciéndole, si tú acuérdate de tu padre y muchas cositas que le estaba diciendo, pero vamos a leer, yo quiero leer completo del versículo 11 al 22. Dice el verso 11 del capítulo 7 de esta manera: terminó pues Salomón la casa de Jehová. ¿Y qué casa? Está hablando de la construcción. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11 hasta el 22. Terminó Salomón la casa de Jehová. Y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Vemos, la predicación del domingo fue que se ocuparon de las casas de ellos, pero no de la casa de Dios. Aquí hay un balance. Hay una coma, dice, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Qué bueno, qué bueno, amado hermano. Qué maravilloso. ¿Quién se desalienta cuando entiende que Dios le está oyendo? Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Lo hiciste, lo acepto. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, yo pregunto, ¿lo había cerrado Dios ya anteriormente o no lo cerró? Antes de esto, ¿ya Dios había cerrado los cielos para que no hubiera lluvia o no? ¿Había testimonio de que Dios había hecho eso? Sí, había testimonio de que Dios había hecho eso. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, ¿había hecho eso Dios o no lo había hecho? Había testimonio de que había sucedido. La langosta es el animalito que se come los vegetales. En Puerto Rico le dicen caballito, esperanza. Y es el plato más caro que venden de comida de eso en Oregón, por si acaso a alguno le interesa. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Si enviare pestilencia a mi pueblo, un tipo de enfermedad. ¿Había testimonio de eso, sí o no? Dice, después que dice esto, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Vayamos estando bien pendientes, amados oyentes, los que estamos aquí y los que están al alcance de las redes cibernéticas. Hay un elemento importante
demasiado necesario en la oración y buscaran mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Primero, para salir del mal camino tiene que haber un arrepentimiento, y en ese arrepentimiento tiene que expresarse la humillación. Tiene que expresarse la humillación. Eso es lo que Dios espera que se haga. Si no hay humillación, se entiende que no hay un arrepentimiento verdadero. Eso es cuando te perdono. Eso es cuando está todo bien. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si la tierra está enferma, no hay alimento. Si la tierra está enferma, no hay prosperidad. Recuerden que dijo que Salomón prosperó, ¿verdad? Dice ahora, y vamos a volver a ese famoso texto, número 14, pero ahora estarán, no dice que estarán. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero ya Dios dijo que tenía que haber humillación y arrepentimiento verdadero. Porque ahora he elegido. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y hay garata en este siglo XXI. ¿Cómo está? Estamos en el mes, estamos todavía en junio. ¿Ah? ¿Verdad que estamos en junio todavía? No, porque es que el otro mes se fue muy rápido. Y está pasando eso. En junio, en mayo, ahora en junio. Peligro, tener cuidado con lo que se habla. Pero hay un líder de una nación bien famosa que está de viaje. No voy a mencionar el nombre ni el nombre de la nación, pero usted sabe quién es. Está de viaje y disimuladamente va e hipócritamente salió para un sitio aparentemente a ver si nos aliviamos con el precio de la gasolina. Digo, la nación se alivia. Pero la intención que lleva es otra. No le gusta lo que pasó en Jerusalén. Y él siempre ha luchado en contra de eso. Y la Biblia mía dice que Dios le dijo a Abraham: diga, yo lo voy a bendecir, pero el que te maldiga lo voy a maldecir. Y esta nación en menos de 200 años se hizo la más poderosa del mundo. La nación baby, la pequeñita, nació como un gigante en todos los aspectos que pueda tener una nación que la describa como poderosa, financieramente, militarmente. Pero, hermano pastor, usted sabe que entre medio de toda esa prosperidad y en todo lo que prosperó esta nación, nada de ninguno de esas ramas gubernamentales, ninguna comenzaba a funcionar si no se comenzaba a orar al Dios del cielo primeramente. En la capital, en lo que le llaman la casa de 20,000 colores, adiós, ¿ustedes no vieron eso? ¿Ustedes no vieron eso? Si por primera vez la pintaron de los colores y no fue el arcoíris de Noé.
fue otro color. Por eso dije de todos los colores. Ahí adentro hay una capilla que se reabrió por 4 años anteriormente, pero anteriormente la habían cerrado y ahora la volvieron a cerrar. Aleluya. No podemos dejar de orar. Estamos viviendo en un lugar donde ha caído en maldición. Por eso es que la moneda más poderosa del mundo, ahora usted va a la tienda y no le da ni para... ha ido perdiendo el valor. Porque esto era una nación gloriosa. Era una nación de ejemplo. Como lo fue aquella casa. Cuando se hacían los sacrificios. Y era con la actitud. Porque algo bien importante del que va a hablar con Dios. Una cosa bien importante es de alguien que va a hablar. Un orador es uno que habla. Y recuérdense que hablamos la otra ocasión que el apóstol Pablo estaba bien pendiente a aquellos que hablaban. Porque había algunos que hablaban muy bien, pero estaban engañando al pueblo. Y algunos estudiaban y todavía en la universidad hay una clase que se llama oratoria. Los buenos abogados tienen que pasar por ahí. Y en los seminarios teológicos hay oratoria también. Porque hay gente que viven de las conferencias que dan. Conferencias teológicas para hablar de la Biblia. Y van a un seminario y estudian cómo hablar. Pues, amado hermano, mis ojos, dice Dios, mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. En la casa. Y dije, hablé todo esto que hablamos porque hay un viaje por primera vez y va con una mala intención, porque hubo un silencio por 4 años, pero ahora otra vez quieren hacer lo que no va a suceder, en cuanto a la capital de Israel. Dice, y si tú anduvieres, eso es futuro. Todo lo que hemos leído es, si tú haces esto, yo lo voy a hacer si esto sucede. Porque aquí se nos habló hace unos domingos atrás, que hay promesas que son condicionales, tienen una condición. Hay promesas que no son condicionadas. Dios la hace. Falle quien falle, porque Dios dijo voy a hacer esto y Él lo va a hacer. Pero hay algunas que tienen una condición. Y la oración, nuestro diálogo con Dios, es acondicionado. Tiene una condición, tiene una regla que Dios le ha establecido. Dice, y si tú anduvieres delante de mí, delante de Dios, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado. Si hicieres lo que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, cuando hay una ley, de esa ley, cuando hay una ley, que por eso es que Cristo dice, acuérdate que en la ley, no dice en ninguna parte el Señor dice, en mi ley o en la ley de Dios dice, el Señor dice, en la ley, oíste que la ley dice esto. Él no dice, Jesús no dice, tú oíste que en la ley de Dios, no menciona eso. Porque Dios dio unos mandamientos y de esos mandamientos hicieron leyes, le llaman las leyes de Moisés. Dios dijo, no matará, y ellos dijeron, ninguna gallina. Un ejemplo. Porque si te cogen matando una gallina. Entonces, hay leyes y de esas leyes sacan reglas que son
de barrio, de pueblo, lo que sea. Pero hay una ley que todas esas que hagan no se puede salir, no pueden enmendar, en otras palabras, no se pueden arreglar, no se pueden cambiar lo que se estableció, que alcanza todo. Aquí hay leyes federales y hay gente que cometen barbaridades y dicen, yo voy para allá, para la Corte Federal, porque yo le voy a pasar por encima a la de la ciudad y la del Estado, porque aquella es la buena. Entonces, cuando se conoce la ley de Dios, cuando se conoce la palabra de Dios, cuando se conoce, no sé si va a tener tiempo para llegar allá, hermano, pero la hermana llegará, o ella ha llegado. Esto es una repetición, otras palabras. Porque si vamos a aprender a hablar con Dios, tenemos entonces que ver cómo fue que Jesús oró y qué es lo que Jesús dice que se use en esa oración, y seguir el ejemplo de Jesús. Porque cuando conocemos esto podemos escuchar 20,000 cosas, y créame que si seguimos la dirección del Señor no va a haber frustración de ninguna manera. Yo he ido a diferentes templos aquí en Puerto Rico cuando he salido, y todavía aquí. Yo he ido a un templo que cuando se va a despedir en oración, de rodillas mirando para acá, levantando las manos, bajando la cabeza, subiendo las manos. Y está bien. Si estoy ahí y me mandan a bajar la cabeza, yo bajo la cabeza. Si me mandan a levantar los brazos, yo levanto los brazos. No hay nada malo en eso, porque eso son normas o reglas. ¿Ves? Eso Dios no mandó que hiciera. Jesús oró postrado, Jesús oró de pie, Jesús oró sentadito en un bote en la orilla de la mar, oró en un monte, oró a la orilla de un río. Cualquiera va al río en pecado está, aunque sea orar. Bueno, confieso. Me disculpan los oyentes, que eso son cosas que establecemos nosotros los hombres. Y por eso fue que hice la comparación de lo que es una ley que viene del gobierno federal, y ni la municipal ni la estatal le pueden pasar por encima. Y aunque hagamos 20,000 cosas, a lo de Dios nadie le pasa por encima, porque Cristo dice que aunque haya cielo nuevo y tierra nueva, su palabra permanece igual. No se puede cambiar. Dice, oiga bien esto, yo confirmaré el trono de tu reino. Dice, como pacté con David, tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Jesús, hijo de David, ¿eres tú el que nos va a libertar de los romanos? ¿Eres tú el que nos va a quitar los taxes? ¿Tú eres el que nos va a quitar los taxes? Porque contigo andan dos que son 2 pillos jovataxes al pueblo. O sea, cuando nosotros oramos, amados hermanos, tenemos que tener cuidado, porque a veces la Biblia dice, ora por los que están en eminencia, y dice qué clase de oración hay que hacer por ellos. Esos son los gobernantes y los líderes. Y yo he escuchado hermanos mandándolos para el infierno. Eso no es lo que el Señor dice. En oración, yo he oído gente orando que se lo lleve él. Cuando la Biblia dice, oíste que fue dicho en la ley esto, bendice a tu amigo y pero yo digo que si maldice al prójimo, culpable de juicio. Estoy mencionando esto así porque cuando nosotros estamos orando, yo doy oraciones que yo le llamo oraciones suicidas. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo
oigan bien esto, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. Vemos. Y en las ruinas que quedan, todavía se ora. En las ruinas que quedan, todavía se ora. Y hay problemas. Porque hay algunos que, bueno, yo lo mencioné no hace mucho tiempo. Si ves este video, te lo digo con amor, porque esto es parte de la enseñanza. Yo te amo. Amigo de nosotros, pastor, le mandó a quitar, alguien entró con un sombrero y se lo mandó a quitar a alguien que entró con un sombrero. Porque eso para acá se llamaba, yo no sé ahora, falta de respeto. Mas sin embargo, tú sabes que tú fuiste a orar. Y tú querías orar allá en esos muros que quedan. Y no te dejaron entrar porque no tenías un gojito. Allá hay que tener un sombrerito para orar. Acá se lo mandan a quitar. ¿Cómo oró Jesús? Alabado sea el Dios del cielo. Es más, esta es la palabra del Señor. Pero aquí lo importante es que si no hay obediencia al mandato de Dios, no importa lo que hagamos. No importa si hay un templo, una casa de Dios pequeña o hay un megatemplo. Dice, y esta casa que es tan excelsa, wow, será espanto a todo el que pasare. Esa es la gloria de Dios. Eso es lo más grande que hay aquí. Y ahora la gente iba a hacer una burla. En Orlando, Florida, fue lo contrario. Una congregación le prometió al pastor, vamos a construir un megatemplo. Está en la 4, de la 4 se ve, llegando al mismo pueblo de Orlando. Los inconversos le llamaban la mosca. Se reunieron los legisladores y todos los del pueblo para que la mandaran a tumbar. Le ofrecieron al pastor préstamo, bancos le ofrecieron préstamo para que terminara eso, pues eso se veía bien feo de la 4 y ese es el centro del pueblo. Todos los edificios estaban lindos, menos eso ahí sin terminar. Y él dijo, no, Dios me dijo que me iba a dar los chavos para terminar eso, no me voy a meterme en cuenta. Qué precioso está ahora. Y no hace tanto tiempo, entre una cosa y otra, el pastor no se rindió. Siguió orando a Dios, no se dejó llevar por las voces que escuchaba. Y eso está terminado en cristal hasta arriba, una cosa enorme y bien precioso. Ahora, entre las 5 cosas que vamos a decir las mencionamos, aunque sea eso nada más, y llegamos a algún texto con ello, entre las 5 cosas que tiene que haber en la oración es seguridad. ¿Seguridad de qué? De entender de que estamos en una posición de que Dios nos está oyendo. Porque si no hay seguridad de que Dios me está oyendo, algo no anda bien. Como la hermana que estaba asfixiada en la casa, tremenda casa que tenía en el campo, pero estaba ahogada en la calor. Ahogada en la calor y orándole a Dios para que se refrescara la casa, y la casa no se refrescaba. Y ella, pues si Dios no refresca la casa, me voy para el pueblo. Porque había una montaña bien grande. Y oró, y a lo último le puso sal de venta a la casa, porque la verdad no es que quiero mudarme para el pueblo, porque me gusta más el pueblo. No le dijo la verdad a quien se la vendió, que es que la casa era calurosa. Pero una vez se encontraron las dos en el pueblo y le dijo, ¿cómo están las cosas? Tenía que majar aquellas cortinas porque tumbaron la montaña, pasaron una cajetera y el viento le movía todo lo que había en la casa, de la frescura que había. Y estaba orando. Y ya Dios traía la frescura para esa casa. Porque iban a tumbar ese monte y pasaba una cajetera. Y eso pasa mucho, está pasando en Puerto Rico, están tumbando los montes. Yo pasaba por unos montes que la última vez que fui yo digo, ¿qué clase de cajetera hay aquí? Increíble eso. Ese es el Dios del cielo. Dice, y esta casa
que es tan excelsa será espanto a todos los que pasaren y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Señor, perdónanos. ¿A Dios qué le pasó a los Estados Unidos? ¿A Dios qué le pasó a los Estados Unidos? Los que daban chavos ahora están cogiendo prestados. Donde hay abundancia ahora. Usted va a la ciudad de Buffalo y no hay ciudad que tenga más hospitales y templos. Templos, iglesias. Algunos están ya en canto, pero en cada esquina un templo. Busque la historia de Buffalo cuando hubo el avivamiento más grande. Y había un templo en cada esquina y todos se llenaban. Presbiterianos. De a montones. Yo estuve en dos de ellos. Estuvimos nosotros. Y en uno estábamos nosotros dando culto y al otro lado había un parque. De dar training de jugar pelota. También ese era grande. Vacío. Y de ser la ciudad de Nueva York la más rica del estado de Nueva York, la segunda era Buffalo. ¿Y cuál se convirtió en la más pobre de todo el estado de Nueva York? Los templos los estaban vendiendo y convirtiéndolos en otras cosas para hacer tejible. Y se responderá a esa pregunta, Dios, ¿pero qué hizo Jehová con esta casa y esta tierra? Y se responderá, por tanto, por cuanto dejaron a Jehová Dios, Dios de sus padres, que los sacó de tierra de Egipto y que han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Dios nos bendiga, amados. Hay un gemido en esta nación. Y estoy oyendo líderes que estaban en un partido y dijeron, óyeme, hermano, lo voy a mencionar porque eso hoy mismo la radio estaban hablando. El estado de California está en llanto. Y oí líderes que estaban en el otro lado diciendo, esto no se puede aguantar más, esto hay que cambiar, esto tiene que arreglarse, va a haber que volver a cuando había vergüenza. Pero esta nación y nosotros lo que tenemos que hacer es volver al Dios del cielo. Cuando volvamos al Dios del cielo y para hablar con Él, se nos ha recordado aquí que no hay otra cosa que hacer, es orar. Y orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, amado hermano. Y para hablar con Dios hay unas reglas que Dios ha establecido. Lo vamos a dejar para otra ocasión, pero si me permiten, le voy a dar por lo menos, se las voy a leer. Si me permiten, las voy a leer. Porque verdaderamente, amados hermanos, no hay otra alternativa. Aunque ya le mencioné, tiene que haber la fe, tiene que haber seguridad. Tengo anotadita por aquí en algún sitio, en lo que llegan. Ajá. En lo que llegan. Vamos a ver si primera, esto se puede, estamos en eso. Esto simplemente, amado hermano, tiene que haber contrición, que quiere decir humillación, en otras palabras. Tiene que haber seguridad, tiene que haber fe y tiene que haber justicia. Contrición, que es humillación, 2 Corintios 7:14. Sinceridad, Jeremías 29:13. Tiene que haber fe, Marcos 11:24. Tiene que haber justicia, Santiago 5:16. Recuérdense, justicia, pero ¿qué es eso? Porque el Señor dice, si tú oras por
que es tu amigo y no oras por aquel que es tu enemigo, ¿qué estás haciendo? ¿No hacen así los gentiles? Y también obediencia. Primera de Juan 3:22. Vamos a dejarlo ahí, el tiempo pasó ligeramente. Pero un día de esto en una vigilia me lo recuerdan. Alabado sea el Dios del cielo. El Dios del cielo es bueno, amado hermano. Hemos dejado de hacer muchas cosas y vemos que este templo donde yo estaba, hay un letrero bien grande. Dice, si tú amas a tu hermano, está el texto bíblico y todo, está el texto bíblico, pero hay un letrero que mandaron a hacer especial. Si tú amas a tu hermano, ni le des la mano ni lo abraces, salúdalo de lejos. Pero eso fue lo que trajo esa cosa que le llaman la epidemia, tratando de proteger a los hermanos. Por lo menos aquí tenemos 2 reuniones, viernes y domingo. Pero hay muchos de nuestros compañeros que están en una sola reunión. Y si los hermanos si tú estuvieras orando en tu casa, aunque sea ese día, tú llegabas a la casa de Dios. Aunque sea un día, si estuviésemos orando en nuestros hogares, si tuviéramos esa devoción, Cristo hacía devociones por la mañana, por la tarde y por la noche, a todas horas. Los judíos acostumbraban 3 horas a orar al día, pero era por el día, porque el día se componía de 6 a 6. Pero Jesús le pasó por encima de todo eso, oraba por el día y por la noche también pasaba la noche orando. Y a veces oraba en voz baja y a veces en voz alta. ¿Cómo lo sabemos? Y oró repitiendo las mismas palabras. Padre del cielo y de la tierra. A veces queremos decir mucho y a veces en lo poco se dice más que en lo mucho que hablamos. Esa es la enseñanza de Jesús. Pero ciertamente, Padre, yo te pido que se aliente tu pueblo. Que se aliente tu pueblo y mantengamos la confianza en ti. Porque tú dices que si pedimos, recibimos. No hay hora ni día para recibir, pero se recibe. Se recibe, oh Dios de bondad. Porque ciertamente cuando tenemos esa relación contigo, eso nos impulsa, Dios mío, a tener el deseo de reunirnos y cantar todos juntos y oír lo que tú quieres decirnos. Aleluya, y deleitarnos en el oír tu palabra. Porque cuando hablamos contigo, tú nos oyes. Y cuando se predica tu palabra o se lee, es necesario que nosotros te oigamos, aun cuando estamos de rodillas o sentados de pie orando. Porque a veces hablamos contigo y seguimos por ahí, Dios del cielo, y no nos detenemos ni un segundo. Cuando es el momento que el Espíritu Santo nos recuerda lo que tú nos dices en tu palabra, ahí tú nos hablas rápidamente. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor.